Yo quiero agradecer enormemente la presencia de Analía Fedra García, directora de una pieza shakespeariana que se estrenó el año pasado y se repuso este año en el marco del festival que organizó el Centro de la Cooperación con motivo de los 450 años. Esa obra es Noche de Reyes, que yo no sé si algunos la han podido ver, algunos no la han visto como espectadores y otros no la han visto como actores, porque como están laburando en la obra no la pueden ver, ¿no? En el caso allá atrás de dos de las actrices integrantes, ¿no? del elenco, ¿no? Sí. Pero, digamos, por otro lado, Analía Fedra García es, creo yo, una de las directoras jóvenes más destacadas que tenemos en el campo teatral de Buenos Aires. Hemos visto trabajos muy buenos de ella, entre otros Greek, ¿no? La obra de Steven Berkoff, que se hizo acá en el Centro de la Cooperación. Muchas felicidades, la obra de Paco Orondo, que se está presentando actualmente en cartel acá en la Sala Solidaridad y que va a pasar en el mes de junio, ¿no? Sí. Digo esto por el tema de horario, en el mes de junio pasa a las 8 de la noche, como para los evitar sábados. el tema del famoso horario a las 22, 22:45, ¿no? Sí. Así que va a empezar en junio los sábados a las 8. Por otro lado, yo quiero agradecer enormemente este acuerdo que estamos haciendo con la Escuela Shakespeare Argentina para poder hacer este registro de, el trabajo de los grandes teatreros que hacen Shakespeare en Argentina. Han estado aquí en entrevista Gabriel Chamé Buendía, Ricardo Bartiz, Carlos Rivas, ¿no es cierto? Y ya están comprometidos, luego de la intervención de Analía, van a estar con nosotros, entre otros, Oscar Barney Finn, va a estar Emilio García Huevi, Javier Dolte, entre otros directores, ¿no? ¿Quieren que saque el aire? Porque me parece que está agarrando frío, ¿no? Sí, a mí me viene un poquito... Pero vamos, cualquier cosa lo prendemos, Sí, si yo veo que debajo de las columnas estas se están corriendo, yo dije, no, está haciendo frío. También quería decir que por una cuestión de fuerza mayor, lamentablemente hoy no nos va a acompañar Patricio Orozco, director de la Escuela Shakespeare Argentina, director del Festival Shakespeare de Buenos Aires. Así que bueno, está presente, ¿cómo se dice? Moralmente, como se suele decir. Ahora, primera pregunta, Analía, me gustaría un poquito conocer tu historia. ¿Dónde estudiaste? ¿Con quiénes te formaste? No sé si se tiene que acercar al micrófono o no. No, Buenísimo. se escucha igual, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, digan si se oye bien, así estamos. Bueno, me formé primero como actriz en Andamio 90. Empecé en el 92, 93. No, perdón, 97. Ya era, porque primero estudié biología, entonces estuve ahí un impasse biológico y después pasé a la actuación. Y hice la formación de actriz en Andamio 90 esos 4 años. Después estudié con Gené y con Verónica Odó 2 años más. Y ahí, mientras hacía los talleres de actuación con Gené, los jueves vos podías ir a las clases de dirección de él como oyente y participar como actriz para los que dirigían. Y ahí empecé a ver cómo era este tema de la dirección, me llamó la atención. Y como soy muy curiosa y siempre quiero estar estudiando cosas, no paro de estudiar nunca, me anoté en el IUNA para estudiar dirección. Entonces ahí hice mi carrera de la licenciatura en dirección escénica y después de la licenciatura estoy haciendo un doctorado en artes en La Plata, la Universidad Nacional de La Plata. Tal cual. Y mi pregunta es, ¿y la relación con Shakespeare cómo es? Ya sea a través de la lectura o a través de las puestas en escena, de obras que viste, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Aquí en Buenos Aires. Sí, cuando nos formamos en actuación, hacíamos algunas escenas, sobre todo algunas comedias, porque en Andamio en segundo año veías comedia del arte, específicamente Goldoni, pero también hacíamos otras escenas de comedia. Entonces, trabajos de amor perdido, trabajamos con muchos textos de Shakespeare. Y obviamente que es un placer actuar sus obras, ¿no? Siempre me llamó la atención. Y después sí, de haber visto puestas
Bueno, verlo a Urdapilleta, haciendo Lear. También vi bastante Shakespeare en el exterior, porque tuve unas becas en Alemania y viví 4 meses en Berlín y ahí hay teatro de lunes a lunes. Entonces, en versiones todo el completas, tiempo. ¿no? 5 horas, 4 horas. Claro. Ahí es en invierno se hace de noche a las 4 de la tarde, entonces están 6 horas en el teatro, Totalmente. más o menos. Yo me acuerdo de haber visto un Lear en Múnich, que era 5 horas y media, una cosa así, y la gente copadísima, ¿no? Porque son otros hábitos de expectación, ¿no? Que acá 5 horas y media no te aguanta nadie. Pero en Alemania sí. Es más, hasta en intervalos, salís y comés un plato de fideos, así directamente. Totalmente. Todo distinto acá. Y es muy interesante desde el punto de vista de la dirección, de la actuación, digamos, tiene todo para indagar. Y yo es la primera vez que me metía a trabajar como directora con un material clásico, en este caso. ¿Cómo nace la idea de poner Noche de Reyes, ¿no? Tiene que ver con lo que llamaríamos una residencia o proyecto de graduación en el IUNA, ¿no? Sí, en el IUNA me contrataron para dirigir un proyecto de graduación. Digamos, los chicos cuando se reciben de la licenciatura en actuación, se reciben actuando en un proyecto que dirigen diferentes directores cada año. Y a mí me convocaron y quería que ellos pasaran por la experiencia de trabajar con un texto dado, no hacer una creación colectiva, sino que se enfrentaran también con las limitaciones y con los desafíos que eso les trae a cada uno, ¿no? Bueno, y leímos muchos materiales, pero yo desde el principio ya tenía como esta obra, dije, es esta, y bueno, les dije, bueno, sigamos leyendo. Sí. Sigamos leyendo y después volví a lo que yo quería hacer, digamos, ahí un poquito. Y Analía, ¿qué es lo que tenía la obra que te atrajo? Porque, digamos, Shakespeare tiene en el corpus original 36 obras, ahora se ha ampliado a 38, ¿no? Porque se han incorporado 2 obras más. Digamos, ¿por qué esa? ¿Por qué Noche de Reyes? ¿Qué es lo que le veías como material atractivo? Primero que tiene, todos los personajes tienen arco, tienen mucho desarrollo, todos, nunca queda uno relegado. Segundo, que había algo, ellos son todos jóvenes, ¿no? Entonces había algo así del erotismo, de la amorosidad, algo erótico que circulaba entre ellos. Entonces era también tomarlo como a favor, ¿no? También la energía, la vitalidad que tenía el grupo. Digamos, yo también elegí la obra en función del grupo. Y viendo al grupo, había algunas otras obras de Shakespeare que también me encantaban, no sé cómo les guste, pero no nos daba el número de actores con la obra, y esta obra casi que iba perfecta. Entonces hubiera podido elegir más de una, no es que es solo esta que me gusta. Claro, porque la residencia te impone una cantidad de actores que son los que se están por recibir con esa obra, justamente, ¿no? O sea que vos tenés que agarrar el elenco que viene con la residencia, digamos, ¿no? Tal cual. Y acá son 10 chicas, 10 mujeres y 3 hombres. ¿Qué pasa siempre en el IUNA, que hay tantas chicas y hay tan pocos muchachos? O sea, entran todos, entran mucho más muchachos y después van dejando. Y no sé bien cómo es. No, o sea, empiezan mayoría parejos, de chicas y mujeres. Siempre. En el teatro, en la vida. Claro, en la vida. 52%, o sea, bastante equilibrado, 52-48. Y acá entre los directores vengo a ser como el cupo femenino también. Claro, totalmente, sí. Bueno, en los índices de estadísticas, en la cultura, las que más leen, las que más van al teatro, las que más van al cine, son las mujeres. Las que mantienen la cultura animada son las mujeres, ¿no? Pero nosotros también hacemos nuestro papel. Sí, digamos, obvio. Pero ahora, yo lo que quería preguntarte en relación a cómo te plantaste frente al texto, que en las distintas reuniones que ya hemos tenido con Gabriel Chamé Buendía, con Bartiz, con
Carlos Rivas, desde posiciones muy diferentes, hubo una gran coincidencia, era la necesidad de reescribir el texto, de cambiar cosas en el texto, de alguna manera de instalar una política de la diferencia, ¿no? Es decir, diferenciarse, a la vez que uno se apropiaba de ese texto, tomar una distancia con respecto a ese texto. Y también una cosa que se dijo es, nosotros no tenemos actores isabelinos, no tenemos formación en la escuela shakespeariana como existe, por ejemplo, en la escuela contemporánea en Londres, ¿no? Shakespeare además es un hombre del siglo XVI y del siglo XVII, ¿no? Es decir, no conoció Auschwitz, no conoció Hiroshima, no leyó a Freud, no vio televisión, no tiene ni idea de lo que era la Argentina, ¿no? Que en esa época ni mencionada, ¿no? Por otro lado, no conoció ninguna de las variables locales que nosotros conocemos y son muy familiares, ¿no? Que desde a mí me encantaría, por ejemplo, hacer una entrevista a Shakespeare y decir qué opina del peronismo, por ejemplo, ¿no? O suponer, ¿vio algún programa de Tinelli? ¿No? Evidentemente es un tipo de otro espacio, de otro tiempo, con otra cosmovisión. Entonces mi pregunta va por ese lado, por la reescritura, por cómo hacerlo contemporáneo a Shakespeare, cómo traerlo a todas estas variables, ¿no? Sí, en primer lugar, igual iba a haber un trabajo de traducción y de reescritura, primero por el elenco que había y por las decisiones dramatúrgicas que se tomaron, ¿no? Pero por otro lado también, por ejemplo, las traducciones en general son más literarias que teatrales. Entonces hay algo que son hermosas para leer en tu casa, pero cuando la pones en boca se vuelven como muy pesadas, literarias, y que para el actor le es un peso, ¿no? Entonces ahí el trabajo que hicimos con la dramaturga fue tomar el original de Shakespeare en inglés, ver las traducciones que había, las traducciones que hicimos también con colaboración de los alumnos, y después ver cómo nosotros hacemos un lenguaje que tenga elaboración, que no es, viste, hay partes súper poéticas que no queríamos sacarle peso y que perdiera ese valor poético. Pero de qué manera podíamos crear un lenguaje que los actores también pudieran decir hoy, y que tuviera musicalidad, que permitieran que los textos fluyan, que se entienda igual la acción, que puedan jugar con esos textos. Entonces fue un trabajo como bastante sutil y bueno, horas y horas de leer y a ver cómo suena, invertamos esta palabra. Mucho trabajo en eso, en primer lugar. Y después, digamos, toda la apuesta, lo que yo quise trabajar es cómo abordar desde hoy ese texto y que venga como una reminiscencia de lo isabelino hoy. A mí no me interesa como la reconstrucción antropológica de, bueno, vamos a tratar de actuar como actuaban Primero, no le encuentro mucho sentido. Claro. También el público, las representaciones que se hacían en la época de Shakespeare, era otro el contexto del teatro. Entonces, me parecía más interesante ver cómo hoy nos podemos relacionar con eso y ver qué nos dice y qué le decimos, una especie de diálogo, ¿no? A veces, qué sé yo, algunas cosas que veo es como que le quieren imponer cosas a Shakespeare, ¿no? Entonces queda como un poco tirante o querer imponerle tanta cosa. Me gusta más cuando trabajo con eso, ¿no? Como que entramos en diálogo. Y siempre hay cosas esenciales para tomar. Digamos, la obra la estudié un montón dramatúrgicamente, las tramas, cómo... Entonces, después se toman decisiones quizá que parecen simples, pero que permiten que ese material fluya, ¿no? O que circule, que se cuente, que lo puedan jugar también. A mí, antes de preguntarte qué hiciste en las reescrituras, porque le metiste mucha mano al texto, lo cambiaste mucho, y además hay un mandato indispensable que es acortar la obra, porque si no es muy larga, ¿no es cierto? Hay que ajustarla a los tiempos del Teatro de Buenos Aires, ¿no? Pero yo te quería preguntar, ¿qué le encontraste como plenamente vigente al material original y qué le encontraste como material de otra época? Como eso que tendrías que desechar porque no funcionaría en Buenos Aires.
mucho no desechamos. Te digo, lo que sí me pareció muy novedoso es que, que me gusta, que Shakespeare no era nada moral en relación al amor, ¿no? Es como que el enamoramiento y el amor y el erotismo circula entre mujeres, entre hombres y mujeres, y de una manera totalmente desprejuiciada para quizá lo que hoy veríamos, ¿no? Que quizá uno se imagina que en esa época sería mucho más pacato o moralista, y no, total, y eso me parece que es muy de hoy, y eso lo tomamos, ¿no? Para que eso estuviera presente. Y eso fue uno de los elementos que tomé también para la versión, ¿no? Esa circulación del erotismo más allá del género está presente hoy. Y que me parece a veces más moderna que algunos textos que se pretenden posmodernos en relación a ese tema. Eso me pareció muy interesante. Y sí, lo que quizá queda un poco raro es este tema de las jerarquías del duque, la princesa, como esas jerarquías que igual están presentes y las jugamos como para que circulara, ¿no? Pero no desde el mismo lugar, sino poniéndolo en valor, ¿no? Pero lo que más los movía a los personajes es como estas fuerzas ciegas de enamoramientos que los llevan a ser, a cada uno lo llevan a un lado distinto. Una de las cosas más llamativas de la versión es que hiciste una inversión en el sexo de los personajes, ¿no? Porque el personaje que se llama Viola en la pieza se transformó acá en Cesario, en un varón, ¿no? Que se va a disfrazar de Viola, ¿no? Al revés de lo que hace Viola, que se disfraza de Cesario. Exacto. Y hiciste una suerte de inversión que yo no puedo no conectarla con el famoso tema del cross-casting o el cross-dressing del teatro shakespeariano. ¿Se acuerdan este tema de varones que representan a los personajes femeninos, ¿no? Y a la vez esta idea de el varón que representa a un personaje femenino que representa a un personaje masculino, o sea, una suerte de cadena de representaciones de, digamos, en la ambigüedad de la cadena de los sexos, ¿no? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Que fuera un varón y no una mujer? Y primero por la conformación del grupo. Si era hecho por una chica que se trasvestía después de varón, había algo en todo el sistema que no funcionaba, digamos, lo que funcionaba, o lo mismo, si otros personajes, las chicas hacen de varón, es tan fuerte el tema del transvestismo, del disfraz, que sí o sí tenía que estar puesto en juego y en ponerse como en primer plano, que hay un solo personaje que se trasviste. Entonces, por eso tomamos la decisión de invertimos todos los sexos de la obra, porque en el original es Oliverio y acá es Julia. Le cambiamos el nombre para que Oliveria quedaba horrible, así que... Acá cambió la otra que también tiene un nombre, todo Olivia, son todos muy parecidos. Claro, entonces invertimos todos los géneros y en ese personaje en particular es el que se disfraza. Y a los otros les pasan también cosas que se ponen en relación con él, ¿no? Y para que este juego de malos entendidos también funcionara. También lo más lindo que funciona en la obra, que está en el texto, y que decís, mirá, Shakespeare, qué bien que entendía algo de la teatralidad, es que no causa comicidad que un hombre se enamore de un hombre disfrazado de mujer. Lo que causa gracia es que está disfrazado, el equívoco, no que sea un hombre en sí. Entonces eso también nos parecía interesante, que no hay una mirada moral sobre eso, sino que lo que es divertido es el equívoco. ¿Y el personaje de Cesario lo hacía un varón o lo hacía una chica en la puesta? No, un varón. Un varón que se trasviste trasviste de mujer y que después revela que es una mujer, que es un hombre, perdón. De acuerdo. Y te pregunto, hay una segunda intriga en la obra, ¿no? Que es la intriga de Malvolio, la intriga de Sir Toby, Sir Andrew, ¿no? ¿Cómo incidiste en esa otra línea, ¿no? Y en esa, bueno, Malvolio es Manola, que está enamorada de Oliverio en este caso, y ahí dejamos todos los juegos que hay entre ellos, los mantuvimos.
ahí no hubo intervención y aparte son muy divertidas las escenas que tienen todos ellos. Donde hubo más intervención fue, por ejemplo, bueno, en Las Bufonas, que es en el original es un bufón, pero que Feste. Y como el nombre Feste no tiene género, le dejamos el mismo nombre. Y el personaje en la obra de Shakespeare está como partido, porque el tipo para vivir medio que va de una casa a la otra. Entonces acá lo que hicimos fue materializar esa escisión con 2 actrices. Entonces todas las escenas que suceden porque el bufón y full es como tonto y loco, ¿no? Entonces una era más que trabaja en una de las casas y la otra es la que trabaja en la otra casa, pero las 2 estaban en escena todo el tiempo, desdobladas. Y el resto las percibía como una, pero ellas se sentían como tironeadas entre esos 2 espacios. Eso sí fue una intervención así más fuerte en el texto. Y a la vez me imagino que eso le da a Feste, le da una presencia mayor, porque el caso de Feste como bufón es un caso muy raro, ¿no? Porque es un gran personaje, un personaje muy importante en la dramaturgia de Shakespeare, pero con poca participación, digamos, la realidad de la cantidad de texto que le corresponde es más bien pequeña, ¿no? Comparado con los otros grandes personajes, ¿no? Acá, en ese sentido lo amplificaron al desdoblarlo. Perdón, y son las chicas. Son las chicas que están allá. Buenísimo. Que además, bueno, Ileana canta y Paz toca el acordeón. Ajá. Entonces, todas las canciones que aparecen en el original, el músico les hizo música original para todas las canciones, que en ese sentido también, esos textos que quizá aparecen como poemas y que no está la música, acá adquirió un momento, son como los momentos musicales de la obra, los hacen ellas todo el tiempo. Exacto. Qué bueno, qué bueno. Y en relación a este otro personaje, Sir Toby, ¿no? Que sí. Es un personaje tan singular dentro de la obra, ¿no? Pues una especie de tío loco, digamos, ¿no? ¿Cómo lo trataste ese personaje? Y acá hicimos también le rescatamos el rasgo esto de borracha. Es una chica la que lo hace, y en vez de tío le pusimos prima, como porque si no hay algo en la edad que iba a quedar un poco complicado. Y Andrew también. Entonces como Age Chick también es como esto de cachetes, le pusimos cachetona. Y bueno, jugaron mucho esos personajes desde la comicidad. Y después, digamos, ahí lo que me gusta de la obra esta es que tiene la trama que es como un poco más dramática, que parece la de Sebastiana, o Sebastián en el original, la otra gemela. Claro. Está Viola, que también tiene sus momentos más dramáticos y más cómicos. Estos personajes que son todos cómicos. La otra trama de la duquesa con el conde, que tiene una trama más amorosa. Digamos, hay distintos estilos que se van cruzando, y eso es lo que hace rica la obra, ¿no? Que pasás de un momento casi de teatro súper popular, de las piñas, los borrachos que se caen, que cantan, y después aparece un momento lírico de otro personaje totalmente arrobado por este amor que tiene. ¿Y el personaje Malvolio? Porque Malvolio es un personaje dentro de la obra como si estuviera fuera de lugar, ¿no? Como está digamos, no solo es el objeto de todas las risas y de las burlas, sino que se lo ve como desubicado dentro de ese mundo, ¿no? En esa especie de mundo aristocrático de gente tan elegante y tan bonita y tan graciosa. Malvolio desentona, ¿no? Sí, lo trabajamos como este personaje que más desde el lado de la ambición, ¿no? Como querer estar en un lugar que no está, ¿no? Porque queda un poco ambiguo si es tanto el enamoramiento que tiene por él o si es ese lugar de poder que tiene, se enamora un poco por poder y un poco por amor, ¿no? Y lo que sí empieza a pasar como efecto de lectura al haberle cambiado los sexos, y acá lo hace una chica, entonces hay algo de, como me decía García Mendi, que es el músico, me dice, ay, me gusta más así, ¿no? Que sea una mujer que entra en esta situación, lo creo más que un hombre. Lo mismo que, bueno,
Sebastiana con Antonia, que hay medio un amor lésbico ahí entre las dos, que en el original queda más soterrado, ¿viste? Queda como sugerido. Entonces, al haberle cambiado todos los sexos a todo, se lee distinta la obra. Yo pensaba en el tema de la muerte en la obra, ¿no? Porque aparece el tema de la muerte sobre todo por el personaje de Olivia, ¿no? El padre y el hermano, ¿no es cierto? Algunos lo conectan con Hamlet, ¿no? Dicen que además esta obra se habría escrito en la misma época, ¿no? ¿Ese tema ustedes lo borraron, lo dejaron de lado o hay una presencia relevante en esta idea de el padre muerto? No, más que con el actor lo que más tratamos de trabajar, más que como está el espejado, ¿no? Los dos gemelos que se separan y uno piensa que el otro se murió y se le murió la hermana, más la muerte de la hermana que la del padre. Como lo trabajamos más desde ese lado para equiparar también a esos dos personajes. Tal cual. Y la otra pregunta tiene que ver con la música, porque digamos, sabemos que el teatro de Shakespeare tenía música, pero la mayoría de la música está perdida, ¿no? Sí. No se conserva, digamos, salvo en este caso, ¿no? Que se conservan justamente dos textos de Morley, ¿no es cierto?, de Thomas Morley, ¿no? Ahora, ¿tomaron esas canciones originales o Gustavo García Mendi innovó, creó otra música? Me encantaría que nos cuentes un poquito qué pasó en este caso con respecto a la música original y a la nueva música que compuso Gustavo. Mira, con la música lo que trabajamos y en bastantes elementos de la puesta, tomamos algo de Luis Abelino y lo modificamos, ¿no? Como que hay algo del espacio despojado en la escenografía que lo tomé. Digamos, en escena no hay nada salvo unos cubitos, es a dos frentes, un frente es más para la casa de uno y el otro es para la otra casa, y los espacios que son al aire libre tienen los dos frentes incluidos, digamos, ¿no? Y desde la música trabajar más desde la reminiscencia. Entonces él dice que también la música isabelina es como una balada Beatle, tiene un aire de Luis Abelino. Entonces había canciones románticas que las compuso desde ahí, y las canciones las dejamos en inglés, porque las traducciones iba a ser como, vieron que a veces en el idioma original suena mucho mejor una canción que cuando la escuchás traducida. Y después hacia el final sí, ya hay como una irrupción mucho más contemporánea. Es casi, no sé, un hip hop, una ruptura mucho más contemporánea con la música. Pero o con algunos instrumentos que suenan más isabelinos, o una arpa o unas flautas, pero mezclándolo con músicas más contemporáneas. Con Gustavo vos trabajaste en otras obras también, Sí, ¿no? sí, trabajo. Tienen ahí como un acuerdo de trabajo, casi es tu equipo, ¿no? Sí. El resto del equipo creativo también sería, digamos, ha laburado con No, vos. en este caso, ¿No? sí. A los integrantes del equipo creativo, digamos, espérate que los tengo por acá, un segundito. La música original, Gustavo García Mendi. Sí. Escenografía, Diego Siliano, ¿no? Iluminación, Nadia Strier, ¿no? Sí. Vestuario, Lara Sol Gaudini, ¿no? Sí. Y creo que no me olvido nada. Bueno, los peinados de Julia Garris y la asistencia de Miguel Sorrentino, ¿no? Sí. No sé si me olvido de alguien. No, No, más o no. menos. Ese es el equipo, Sí, ¿no? porque, bueno, con Gustavo yo lo conozco hace mucho y trabajé en Chiquito, en El Nombre, menos en Grieg, que no había música. Muchas felicidades. En Muchas Felicidades también hizo la música. Ya tenemos como un código de trabajo y confío mucho en él. Y él también sabe lo que busco, no se pone por delante de la obra. Lo mismo que con Marco Pastorino. Yo confío y charlamos y nos ponemos siempre de acuerdo. O a lo sumo podemos charlar y decir, che, esta escena me parece que va por otro lado, pero está muy aceitado el equipo. A mí me encanta el trabajo de Gustavo. No sé si lo ubican a Gustavo García Mendi, es un capo, la verdad. Un
tipo con unas ideas muy interesantes que viene haciendo música para teatro de los 80, ¿no? Laburó mucho con Emeterio Cerro, por ejemplo, y es muy original lo que hace, ¿no? Nosotros estamos ahora organizando un seminario sobre música y teatro, porque hay todo un tema muy interesante ahí de cómo la música está presente en el teatro y cómo el teatro en sí mismo es música, ¿no? En su dimensión temporal, en lo que sería narrativa de intensidades. ¿Qué pensás de este tema, ¿no? De la presencia de la música en el teatro de Shakespeare y de cuando no hay música también hay música, ¿no? Sí. En el teatro de Shakespeare, ya sea por la palabra o por el movimiento, los cuerpos, las acciones, ¿no? Bueno, en esta comedia, por ejemplo, primero hay momentos en que está escrita en verso, otros momentos que está escrito en prosa. Entonces ya desde ahí, el leer la prosa y leer el poema, ya hay algo en el decir que es diferente. En lo rítmico que también. Y en la obra, al principio hay muchas escenas donde se va presentando una trama, otra. Hay un momento casi de presentación de los personajes y en un momento, bueno, se larga y es vértigo hacia el final. Entonces hay un trabajo que yo busqué trabajar con ellos que tiene que ver con la rítmica del movimiento de la acción en relación a las situaciones que pasan. Hay situaciones que parecen más dilatadas y otras situaciones que son abruptas y que hay entradas, salidas todo el tiempo. Esa es la verdadera base musical, ¿no? Del espectáculo. Ahora, cuando entra la música de las canciones, por ejemplo, ya entra de otra manera, ¿no? Sí, también lo que está bueno, no hay otra música incidental más que las canciones de las bufonas. Entonces, también la música en este caso está dentro de la ficción. Digamos, no es que se la intervino con sonidos, sino que lo que se canta es lo que, por más que haya una pista, es como que sale de la ficción misma, también. Y con el resto del equipo son todos docentes del IUNA también. Yo quería trabajar, ya que era un proyecto de graduación, y en el IUNA está el lujo de, por ejemplo, tener a Diego Siliano, que es un escenógrafo súper conocido y muy inteligente y muy perspicaz en lo suyo. Lara Solgaudini trabaja en la cátedra de él. Bueno, Nadia Strier es estudiante de iluminación, de diseño de iluminación. Quería que fuera como un proyecto conjunto del IUNA. Entonces hay otros que no convoqué de afuera en este caso porque quería que fuera como proyecto de graduación en la totalidad. Yo te quería preguntar por una cosa que se observa en la cartelera de Buenos Aires con los directores, ¿no? Que es que ninguno tiene un récord así de muchas obras. Vos sos muy joven, ¿no? Está claro, por ahí de acá a unos años te estrenás un montón más, pero digamos... Ojalá. Fíjate que no hay un caso, por ejemplo, de los directores que conocemos que haya hecho 6, 7, 8 obras de Shakespeare, ¿no? ¿Qué pensás de esa cuestión, ¿no? Que de pronto no se hace un Shakespeare o de pronto hay muchos directores que le tienen como miedo, ¿no? El otro día lo hablábamos con Torcachir. Le decíamos a Torcachir, ¿y cuándo dirigís un Shakespeare? No, ni loco, ¿no? Como si fuera una especie así de herejía pensar que él puede dirigir un Shakespeare, ¿no? ¿Qué pensás de esa cuestión? Mira, me parece que lo podés pensar de varias maneras. Por un lado es que en Shakespeare, que necesitas tantos actores, hay como un sistema de producción que si lo querés hacer de manera independiente es bastante complicado, ¿no? Yo en Noche de Reyes también lo elegí porque teníamos ensayos 3 veces por semana, muchas horas, entonces es contar como, bueno, las condiciones ideales. Ensayás 3 veces por semana, 4 horas, un grupo que tienen que estar todos todo el tiempo, está dada la condición. Entonces, cuando querés hacer de manera independiente, ya todos los actores trabajan en un montón de lugares, ya desde ahí es como un poco difícil, ¿no? Y después está un poco también este fantasma de el clásico, o enfrentar un clásico, o hay que, no sé, son siglos, ¿viste? No es una obra, son muchos siglos que hay que llevar a cuestas. Y algunas obras de él me parecen muy complejas para abordar.
y para hacerlas bien hay que dedicarle mucho también. Me parece que pasa por ahí, ¿no? Hay como una especie de prejuicio que quizá en Europa es mucho más simple porque no lo tienen eso. Más familiar, un material Claro. más menos solemnizado por ahí. Sí, no, y que está, digamos, lo hacen, ¿no? Y quizá yo cuando estaba en Alemania me parecía raro que quizá un director de 24 años, la primera obra que dirigía en un teatro oficial y Romeo y Julieta. Sí, bueno, qué raro. Claro, claro, por eso. Pero es que a veces quizá el otro extremo, ¿viste? Que decís, Claro, bueno, claro. nunca dirigiste nada y arrancás por acá. Claro, tal cual. A mí me parece que está bueno ir dando pasos. Yo, por ejemplo, bueno, una tragedia de Shakespeare, bueno, vamos a esperar un poco, pero... Analía, y el otro gran tema en relación a esto, dentro del campo teatral porteño, es el tema de las directoras, ¿no? Que abundan más los muchachos que las chicas, ¿no? Y por otro lado, son muy pocas las directoras que se han metido con Shakespeare, ¿no? ¿Qué pensás del lugar de la dirección femenina, digamos, de la dirección, las directoras en el campo teatral, ¿no? Porque hay muchas directoras, indudablemente, pero la sensación es que no son tantas y no son tan convocadas, digo yo. Por ejemplo, Sí. uno mira la programación del Teatro San Martín y la mayoría son muchachos, está bien. Y bueno, anda a decirles Elena, que me claro, llamen. hay que decirlo, tal cual. ¿Qué pensás de esa cuestión, el lugar de las directoras en el teatro comercial, por ejemplo, en el teatro oficial, ¿no? No en el independiente, donde ahí hay más libertad? Sí, no, y quizás, viste, me parece que es un tema un poco de prejuicio, ¿no? Y eso va a ir cambiando a lo largo del tiempo. También, por ejemplo, Alejandra Agüero dirigió un montón en San Martín y en la escuela donde yo me formé era como la maestra que teníamos como referente. O Laura Yusen. Laura Yusen también. Me parece que igual también hay que decir que hay pocas directoras hoy que quizás se metan con un texto así, o que escriben y dirigen, entonces es otro tipo de búsqueda también. Y puede pasar por ese lado también. No sé si es tanto un prejuicio por... A veces a la hora de dirigir todavía tenés que estar luchando un poco, no sé, con un elenco... que haya gente más grande, un hombre de, no sé, de 60, que quiera escuchar a una joven que le diga algo. A veces puede haber ciertos prejuicios, pero que después pero después cada vez más se está limpiando eso, porque yo desde que empecé hasta ahora, eso ya casi no está más. Ya te escuchan desde otro lugar. Que acompañan y se arriesgan también. ¿Y hay alguna marca Entregan. de género en la dirección femenina o no? Yo me acuerdo, Liliana Hecker se reía mucho de este tipo de preguntas porque decía, hay un viaje a la luna femenino y un viaje a la luna masculino, ¿no? Pero es una pregunta que regresa y vuelve a regresar, ¿no? Que es esta pregunta de, ¿hay una dramaturgia femenina? ¿Hay una dirección femenina? ¿Hay una marca de género en la dirección? Yo te hago todas estas preguntas porque sos la primera chica del ciclo, ¿no? Sí, quizás, bueno, esto de, viste que lo femenino y lo masculino también hoy hay discusiones, entonces tenés que decir hecho por mujeres, porque los hombres también tienen su lado femenino y su lado masculino, y las mujeres nuestro lado femenino y nuestro lado masculino. Claro, Shakespeare también. Pero quizá es una cosa muy prejuiciosa la que voy a decir. Pero me parece que a veces las mujeres estamos menos queriendo demostrar algo. Como que estamos tratando más de conectarnos con el material sin querer mostrar, mirá qué inteligente que soy, lo que se me ocurrió con esto. No sé, me parece que es una cosa más masculina, más de competencia, a veces entre los hombres directores, por lo poco que escucho yo a otros, que compiten más conceptualmente, por más que nosotras también. Yo tengo mi lado masculino así súper analítica, obsesiva, que no dejo que se corran ni 10 centímetros, les quemo la cabeza si se pararon 3 centímetros más allá de donde correspondía, pero
Pero me parece que es como una tendencia de lo que se pone por delante, ¿no? Eso. Vamos a la próxima, tenemos Eso. otro director y la otra tenemos otro director. Vamos a tratar de que la otra ya sea otra directora. Vamos a ver, claro, digamos, no es por cupo femenino, sino porque me interesa mucho justamente esta diversidad de puntos de vista y de aproximaciones, ¿no? Ahora, un tema que me parece muy interesante con respecto al Shakespeare del siglo XVI y del XVII es que dentro de la misma obra había poéticas diferentes en la actuación. Por ejemplo, un bufón no actuaba como un rey, Sí. o no sé, un hijo de rey no actuaba como el rey padre, ¿no? ¿En tu puesta está esta cuestión o está reformulada de alguna manera, por ejemplo, en lo que sería la construcción de las bufonas y la construcción de los cortesanos, el duque, de los hermanos? Sí, está más trabajado quizá desde lo corporal. Tiene mucho trabajo corporal la puesta, mucho juego. Pero hay determinados personajes que la acción les requiere cierto cuerpo y a otros determinada acción les requiere otro tipo de cuerpos, ¿no? Como las peleas, los juegos físicos que hay en la obra. Obviamente que lo encararon desde el puro juego físico, ¿no? Y hay otros personajes como el de la duquesa que tiene un despliegue mucho más sutil, corporal. Entonces ahí también se van generando contrastes en la actuación. O algunos personajes como Manola, que sería Malvolio, que inicia casi desde una cuestión casi andrógina, fría, y termina totalmente desatada. Eso también se trabajó corporalmente, digamos, la transformación de cada uno desde el personaje, enfocando mucho en la acción, en lo que requiere el personaje en cada escena. ¿Qué tiene que poner en juego este personaje? Analía, el caso de las bufonas, Y estoy re tentado de decirle que pasen las actrices. hacer un poco. Una Y pequeña, llegó también la duquesa qué bueno, y Mario, qué bueno, que está qué por bueno. ahí. Me encantaría porque, por ejemplo, creo que el único personaje desdoblado son Feste, Sí. ¿cierto? Y en ese sentido, ¿cómo está trabajado ese desdoblamiento? ¿Están en simultáneo? ¿Van alternándose? No, cada vez que aparecen siempre están en simultáneo. Y en la escena, por ejemplo, cuando es la casa de Julia, hay una que está más en primer plano que la otra y la otra la acompaña o muestra otra faceta de ese personaje que los demás no ven. Y en la otra casa se invierte, hay una que está en primer plano y la otra muestra otra faceta que no está. Y cuando están solas es cuando se encuentran. Entonces hicieron trabajos coreográficos y en espejo, con simetrías, jugando con simetrías, asimetrías. Bueno, y lo mismo cuando cantan y tocan instrumentos, ¿no? Están ahí muy conectadas ellas todo el tiempo, mostrando esas tensiones en las que está el personaje todo el tiempo. ¿Cuáles son los instrumentos que tocan? Toca acordeón e Ileana canta. Qué bueno, qué bueno. Cántalas. Que también investigando, había momentos en la obra que, viste, decían, te van a cortar la cabeza. Y efectivamente, en la época de Shakespeare, si descubrían que había trabajado en otro lado, lo dejaban en la calle y se morían como ahí en la calle, digamos. Se quedaban solo sin trabajo, como un paria, ¿no? Entonces también pusimos en valor ciertas situaciones que estaban en el texto original, pero si vos las lees decís, esta quiere una monedita, y ¿qué pasa? Claro, al ponerlas también en valor y recuperar algo de la época, las pudieron poner en juego también. Yo te quería preguntar si vos viste, eras muy chiquita seguramente, pero por ahí lo viste, la famosa puesta de Alberto Ure, No, Noche de Reyes. no la ¿Alguien vi. la vio acá? ¿No? ¿Nadie? ¿Ninguno? No me acuerdo en qué año fue, pero... Fue una puesta del año 89, 1989. Era muy chiquita. Muy escandalosa, no sé si la recuerda alguno, que fue la famosa puesta en la que lleva al Teatro San Martín actores de televisión, actores muy consagrados en ese momento por las telenovelas fundamentalmente o por los programas cómicos.
por ejemplo, Carolina Papaleo era una de las mira. actrices, y Gino Reni también, ¿no? Lo cual generó un contraste así tremendo y mucho rechazo del público, y sobre todo de los teatreros de Buenos Aires. Yo me acuerdo estar bajando de la sala Martín Coronado y verlo a Ure en el hall y una cola de gente para insultarlo. No sé si me explico. Era una cosa, de a uno iban pasando así. Vos estás loco, ¿cómo venés acá a ¿cómo se llama? Gino Reni haciendo Shakespeare, ¿no? Me parece que fue un adelantado en ese sentido, ¿no? No sé cómo ves vos esa... Sí, a mí la verdad que los trabajos de Ure me hubieran gustado verlos todos. Entonces me quedé como con los relatos de los libros de él, los mitos, los ¿no? mitos, Claro. lo que no sé, escribe y cuenta Cristina Vanegas. Vi fragmentos de puestas de él que decís, es impresionante expresivamente lo que lograba. A mí me interesa mucho la expresión que se logra, más que, no sé, las ideas. Están grabados. Sí, en el San Martín. Tenemos un video una grabación, digamos, de ese material. Sí, después te lo voy a y pedir. vamos a ver si la podemos proyectar. Hoy no vamos a poder, lamentablemente, pero sí tenemos un registro. Después, si tenés ganas de verlo. Dale, sería sí, un placer. lo quiero ver. Ahora, yo te quería preguntar, la apuesta de Ure de alguna manera quedó en la historia, en el mito, digamos, como la apuesta de el código televisivo, ¿no? De la tensión entre el teatro culto, o sea, Teatro San Martín, Shakespeare, con los actores de televisión. Mi pregunta es, ¿cómo te gustaría que quede tu versión para la historia? O sea, la apuesta de Analía Fedra García, marcada porque indudablemente hay un dato muy interesante, que es ese intercambio de sexo de los personajes, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa vos sentís que le pusiste un sello a Mira, Noche de Reyes? Me parece que hay algo de lo expresivo en los cuerpos y el trabajo de pura actuación. La apuesta está, bueno, obviamente pensé mucho todo el tema de la composición, pero es puro cuerpo y es como muy popular porque iban los nenes de 9 años y la obra dura 2 horas y los nenes la miraban, se reían, entendieron todo. Y también alguien, no sé, un docente de investigación del IUNA, digamos, eso también me gusta, poder hablar con muchos públicos al mismo tiempo. Es lo que hacía Shakespeare. Es lo que hacía, Claro. tal cual. Por eso yo lo sigo a William. Yo tengo 3 preguntas más para hacerte, pero me gustaría, antes de hacer las 3 últimas, si alguno quiere hacer alguna pregunta. Yo un comentario nada más. Lidia. Hola. ¿Qué tal? Me resulta interesantísimo lo que contaste, me ha encantado verla realmente. Me acordaba de una apuesta que se hizo en el San Martín, en el PIBA, que vino Declan Donnellan, y director. ahí trabajaba con pero no actores, Rusos. con actores rusos. Yo la vi, ¿La viste? que eran todos hombres. Todos hombres, tal cual. Pensaba encontrar, está bien que lo tuyo es mucho más que simplemente cambiar los cuerpos, sino que también cambiaban los personajes. Claro. Pero, enseguida me remitió a lo que fue, que en ese momento gustó muchísimo. Sí, a mí también me llamó mucho la atención esa apuesta. ¿Alguien más la vio, esa versión? Sí, increíble, la verdad, memorable. Y también ahí estaba muy trabajado desde la actuación. Claro, y era muy simple la puesta en dispositivo, digamos. Sí, muy llana, ¿no? Muy... Sí, tal Bueno, cual. era un recuerdo de ese. De acuerdo. ¿Y alguna más? Si no, yo voy por las 3 últimas. O si no, voy metiendo del 3, 2, 1 así en cuenta regresiva, y si a alguno se le ocurre en la mitad... ¿No van a pasar las bufonas? Sí, que hagan algo. Si quieren, están invitadas. Bueno, Están un- Vamos para allá. Dale. Mario y Julia también. Sería buenísimo un pequeño parlamento, ¿no? Para ver Dale. que no tenemos luces, no tenemos vestuario, pero sería maravilloso. Genial. Y esta también. Bueno, vení también, Mario, aunque sea para que los vean, y Ceci también. Vinieron. Va a ser raro, ¿no? Con esta ropa.
en simultáneo? Como quieran, elijan lo que... Dale. No, es que le decís a Julia, ¿no? Ah, vale. Ay, qué ternura. Ahora que el dios de la melancolía te protege, que el sastre te para la mente, que es variante como un ópalo. Quisiera, hombre, que siendo tan constantes se hicieran a la mar, y que sus negocios pudieran surgir de cualquier cosa y sus intentos de cualquier parte, porque así se haría siempre un buen viaje de la nada. Qué bueno. ¿Vos querés hacer un pedacito también? Hola. Pues digamos los nombres. Sí. Pero igual ya vamos a hacer una parte. Eso ya sería hacer una escena. La primera, el inicio. El personaje tuyo es el de la duquesa. Julia. ¿no? Claro, Julia. Claro. Que sería el duque Orsino. Orsino. Tal cual. ¿Querés hacer el principio de la obra, el pedacito? Si la música alimenta el amor. Dale, falta el coso. Bueno, sabemos que... If music be the food of love, play on, quiero un exceso. Eso, empacho para que el hambre se enferme y muera. Ay, esa música otra vez tiene una caída mortal. Se acerca a mi oído como una brisa suave, que se respira sobre un campo de violetas, robando y dando olor. Suficiente, basta, no es tan dulce ahora como antes. Muy bien. ¿Se van a reponer? ¿La van a volver a hacer? Sí, sí, sí. Buenísimo. Ahora, Sí, en ahora vamos breve. a anunciarlo. Buenísimo. Todavía no tenemos fecha, pero va a volver. Bueno, ellas es Cecilia González, Paz Irizar, Ileana Peralta y Elian López. Y él hace de Mario, que es el personaje de María en el original, que acá es Mario. Así que en verdad tengo como varios textos cortos, pues más de prosa, no hay mucho. Faltan compañeros para hacerte... Faltan mis compañeros. Si tuviera Tomás a todo, que sería Toby. Toby, en la versión encantado lo haría, pero bueno, vengan a ver. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? No sabemos, ahora bajamos porque, bueno, terminaron las funciones así dentro en el IUNA, pero en cuanto tengamos nuevo espacio... Junio, julio. Tenemos un Facebook. Buenísimo, y Noche. podemos a través de la No sé, escuela creo que Shakespeare no. difundirlo. Claro. Claro, buenísimo, buenísimo. Podemos difundirla cuando venga el reestreno, ¿no? Me parece genial. Y acá hicimos una función en el Festival Shakespeare. El 30, ¿no? El 30 de abril. De abril. 30 de abril hicimos la función. cuarta función del festival. Pues. Sí. Exactamente, exactamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Qué bueno, qué bueno. Esto no pasó cuando estuvieron Chamé Buen Día, Martín, o sea, esto sería como la marca femenina, la marca de género. Yo haría las tres últimas, y si a alguno se le ocurre en el medio, por favor no lo dude. La primera sería la pregunta por el sentido. ¿Qué lectura haces de la obra? Hay algo que dijiste al comienzo que tiene que ver con el erotismo y el juego, que creo que va por ahí, pero si tuvieras que redondear la idea de qué significa para vos, qué sentido tiene hoy esta pieza, ¿no? Hecha desde la Argentina. Sí, bueno, esto es igual no es una novedad lo que voy a decir, pero lo que nos pasa a cada uno cuando nos enamoramos es como pasa acá, como pasa en la época de Shakespeare, en cualquier lugar. Y eso es lo que tomé como para ponerlo a circular hoy, que me parece que es lo más moderno que tiene la obra en sí, ¿no? Que es lo que sigue circulando y que nos atraviesan energías todo el tiempo, por más que digamos, no, como este sí, este no, Claro. esos dilemas en los que entramos algunas personas. En esta obra se pone en juego, ¿no? Es como que está todo el tiempo puesto en juego eso. Y obviamente que también está jugado al extremo, porque el personaje de Malola casi enloquece,
son de vida y muerte, casi que se quieren agarrar y pegarse, casi hasta matarse. No es algo que es tan liviano tampoco para jugar. Lo interesante también es la cosa de lo cambiante, ¿no? Que tiene el erotismo. ¿Se acuerdan del Sueño de una noche de verano? Creo que lo dijo justamente Bartís, ¿no? Esta cosa de que viene Puck, hace así y ya cambió toda la estructura de la relación. Y eso es hermoso en Shakespeare. Muy bueno, muy bueno. Es muy vital eso, porque pasás de un momento que parece que es triste, dramático, y en 2 segundos, sin transición, aparece algo que... Y es como la vida, ¿no? Que a nosotros nos pasa también. Llorás, a los 5 minutos te matás de la risa, y que también hay una idea de lo shakespeariano que es todo el tiempo profundo y solemne y lento, y él propone otra cosa, como pasar del... El sentido teatral que tenía también, Claro, ¿no? pasar del cielo al infierno, todo el tiempo cambia, y es súper interesante eso. También para los actores es un desafío poder lograr esos cambios y esos virajes en la acción constantemente. Bueno. La anteúltima, ¿qué pasó con el público y con la crítica con respecto a la Noche de Reyes? Por ejemplo, algún episodio vinculado a algo que puedas destacar del comportamiento del público, y si hubo alguna respuesta de la crítica, quiénes escribieron, Mira, de público fue como una fiesta, ¿viste? Porque el año pasado, cuando hicieron la obra ahí en el Yuna, había 80 espectadores por función, y también en el marco de los proyectos de graduación en general se tienden a hacer creaciones colectivas. Entonces, yo soy egresada de ahí, entonces era la primera vez que un egresado de la carrera de dirección dirige una obra y que se animó a hacer una comedia de Shakespeare. Era como un mochilón. Y sin embargo las expectativas o lo que se esperaba quizá del ámbito académico en relación a la obra se encontraron con algo muy espontáneo, fresco, divertido, amoroso, festivo. Entonces se fue como una comunión así con el público. Y por parte de la crítica, la verdad que no vinieron mucho, porque siendo un proyecto de graduación de una universidad, no hay mucha circulación de la crítica, salvo algún docente que escribe en un blog y que fue muy bien recibida, pero no trascendió más allá de ese ámbito. De acuerdo. Y la última, por mi parte, hay como 2 grandes lecturas respecto de Shakespeare, ¿no? Una es la que dice que Shakespeare es un autor muy anclado en su época, ¿no? Y que es un deudor de cuestiones vinculadas al imperio, a la reina Isabel, a Jacobo I, a las creencias de la época, ¿no? Y hay otra que dice que se trataría de un autor que celebra la ambigüedad, ¿no? Que es todo fuertemente inapresable, ¿no? Y eso lo hace tremendamente contemporáneo, ¿no? Por un lado estarían los que dicen hay una cosmovisión isabelina muy cerrada, ¿no? Y que de alguna manera acá estaría, porque uno dice los personajes se prestan a este campo de ambigüedades y disfraces, pero finalmente todo se cierra nuevamente se arman las parejas, se castiga al ridículo, ¿no? El mundo recobra un orden, como si pudiéramos decir, se desliza una suerte de situación caótica, pero que finalmente se recompone, ¿no? Sí. La otra lectura, la de la ambigüedad, diría todo es cambiante, todo es inapresable, no hay una regla de caos, orden que regresa, ¿no? ¿Cuál te gusta más de estas 2 lecturas? La que piensa esta idea de hay un estamento que Shakespeare está defendiendo, ¿no? Que es finalmente el armado de las parejas, no sé, del duque con Viola y de Olivia con Sebastián, o por el contrario, algo mucho más abierto, más lábil, que lo hace, creo yo, tal vez más cercano a autores como Heiner Müller o Bob Wilson, ¿no? Más cercano a la posmodernidad, ¿no? ¿Con cuál de las 2 te quedas? Y para mí, que él desde esa época escribiera y lograra plasmar estas zonas de ambigüedades,
me parece lo más atractivo de su obra, ¿no? Y otra cosa que me parece hasta, esto es un poco provocador, pero superador de algunos textos posmodernos, es que no solo en Noche de Reyes, en otros textos que hay, las ideas que aparecen, porque hay momentos que son claramente de mucha idea sobre el mundo, sobre la vida, siempre están desde dentro de la ficción y desde dentro de un personaje. Que eso me parece fascinante, porque está siempre unido a la acción, a una necesidad del personaje, y ese despliegue de ideas no viene de un autor que se pone a bajar línea de sus ideas, de cómo va el mundo, sino que está todo el tiempo, se pone en relación con cada uno de los personajes, y eso me parece admirable. Es como si él pusiera en, no sé, hay 20 personajes, pone 20 subjetividades en relación. Entonces eso me parece maravilloso y súper moderno. Absolutamente contemporáneo, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Por eso Harold Bloom la llama la invención de lo humano. Claro, claro. Como que ahí los personajes de Shakespeare son como recortados, que antes no se había plasmado un carácter, ¿no? A mí igualmente me parece que Harold Bloom se pasa de entusiasmo, creo yo, ¿no? Creo que si uno dice que arriesga, el primer tipo que inventa lo humano es Shakespeare en el siglo XVI, XVII, ¿qué pasa con Dante? ¿Qué pasa con, cómo se llama, Virgilio? ¿Qué pasa con Homero? ¿No? O sea, esa me parece que es un recurso de marketing de Bloom, ¿no? Que es como así como una gran receta como para, ¿no? Me da la impresión. Pero también es cierto que la manera de pintar los personajes que tiene, de construir los personajes, es absolutamente vigente con respecto a nuestra sensibilidad. Y tal vez eso no nos pase con Homero o no nos pase con Dante, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto. Claro, sí. Lo que realmente es un recorte Sí. no había antes y que siguió después. Totalmente, sí, tal cual. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, yo iría cerrando, ¿les parece? ¿Sí? Dale. Lo mío es un poco antipático, pero vos estudiaste con Genet y no sé si estoy equivocada, es una recta de Hamlet de 1930. Sí, exacto. No sé, no pido opinión, pero ahí la impresión que yo tuve es que no se respetaba lo que pensábamos que es básico en Shakespeare, que es la palabra. Yo no la vi, no te puedo hablar. La apuesta de Juan Carlos Genet, con Mike Amigonena, era el rol protagónico. Sí, yo la vi también. Yo no la vi. No. Lo que pasa, a mí me parece que, digamos, justamente lo característico de la Argentina con respecto a Shakespeare son estas apropiaciones o estas reescrituras, por decir así, como reenunciaciones, ¿no? Y en ese aspecto, yo no sé si se pone el acento en respetar, de alguna manera, cierta indicación originaria, como más bien en reescribir. Por eso aparece todo este tema de la marca, ¿no? A mí me gusta llamarlo una política de la diferencia, como si uno dijera, voy al clásico no solo para respetar la entidad del clásico, sino también para marcar un trazo que me permite proponer mi propia identidad en esa diferencia, ¿no? Y es cierto que era muy distinto y lamentablemente, bueno, Genet falleció hace 2 años y no lo vamos a poder tener en el ciclo, ¿no? Pero era una versión muy original, muy extraña, ¿no? Muy diferente de lo que uno podría esperar, ¿no? Ahora, por ahí yo, más que hablar de respeto, hablaría de eso, de pensar la reescritura, ¿no? De pensar la política de la diferencia. Claro, porque también hay como alguna tendencia como si Shakespeare es un dios que hay que respetar y que no se sabe qué es lo que hay que respetar, ¿no? Porque eso fue hace 5 siglos y ¿quién tiene la bola de cristal de cómo era eso? ¿No? Era un teatro donde la gente comía, salía, entraba, tomaban, se iban por ahí, volvían. Entonces hay como también una idea preconcebida de el teatro shakespeariano que no es muy vital para relacionarse, no solamente por Shakespeare, ¿no? En general con los clásicos. Es como si hubiera
imperativo categórico de que hay que hacerlo así, de determinada manera. Y si uno se pone a trabajar con un material así, queriendo obedecer supuestamente, en vez de ponerse en relación y trabajarlo, queda en un lugar muy estereotipado, acartonado, como anclado a un tipo solo de teatralidad, ¿no? Entonces, no, uno obviamente la estudiás, te fijás, la analizás, pones en cuestión algunas ideas, las pones a prueba, ensayás, probás, pero siempre tratando de ver hoy qué es lo que puede ponerse en relación con ese material. Claro, tal cual. Porque circula también lo otro, ¿viste? De que te dicen cómo hay que hacerlo. Bueno, claro, elegí la voz. Sí, tal cual. Y también está la palabra, la idea del respeto siempre genera la paradoja de pensar que respetar puede ser faltarle el respeto también. ¿Vieron esto que decía Heiner Müller sobre Bertolt Brecht, ¿no? Que decía, la mejor manera de ser fiel o de respetar a Bertolt Brecht es faltándole el respeto, ¿no? Es criticarlo, claro. Criticarlo, cuestionarlo, reescribirlo, renunciarlo. Así que, bueno, creo que esa es un poco la política argentina respecto de Shakespeare, ¿no? Sí. Bueno, con Brecht también pasa eso. Viste que cuando lo quieren hacer con los mismos procedimientos, con el mismo maquillaje que usaba Brecht, es una obra que es como arqueológica, de reproducción de algo que pasó hace, no sé, 50 años. Y la escritura de Brecht es súper interesante para ponerla en relación con lo que nos pasa hoy, digamos. Exactamente. Bueno, yo quería comentarles, por si les interesa, que a partir de la semana que viene va a haber un curso en Buenos Aires sobre el tema Shakespeare y neurociencias, que vieron que está todo este tema de los aportes de Shakespeare a el campo de lo que podríamos llamar los paradigmas científicos, ¿no? Vieron que, por ejemplo, hay toda una teoría que trabaja sobre la idea del caos que aparece en Shakespeare aplicada a la llamada teoría del caos, ¿no? Las ideas de Prigogine, ¿no? Si a alguno le interesa esto, porque yo no tengo todos los datos precisos, pero están en la página de la escuela, que es escuelashakespeare.com. Si ustedes entran en la página, ahí está toda la información. Mirá, ahí están todos los datos. Yo no sé si está Renata o para preguntarle, o directamente yo les diría que entren en la página, que va a ser la forma más fácil de tener toda la información. Por otro lado, los invitamos si tienen ganas de acercarse dentro de un mes, que vamos a tener la visita de Javier Dolte, y seguimos luego con otros directores. Estamos armando un libro con todas estas intervenciones, por eso, Analía, te agradecemos enormemente. Editá las partes que dije cualquier chiste. No, lo vamos a hacer tal cual, lo vamos a crachar así. Y por otro lado, realmente me gustaría terminar diciendo, preguntándote, si hicieras una nueva obra de Shakespeare, ¿cuál sería? ¿Cuál te gustaría? ¿Cuál tenés porque sé que vas a hacer una nueva residencia ahora en el IUNA, pero no estás pensando en Shakespeare, estás pensando en Bruckner, ¿no? Sí. Y una nueva residencia también con un grupo grande. ¿Que cuántos son los? 8. No, este año me tocaron menos. Bueno. 6 chicas y 2 varones. También. O sea, 2 varones. La proporción parecida. Bueno, las comedias de Shakespeare, por ejemplo, Como les guste, me encanta. Las alegres comadres, me encanta. Y de las tragedias, bueno, Hamlet. Pero falta Hamlet. Animate. Falta un par de décadas. No, pero bueno, le falta. Un poco más. A mí me encantaría en este sentido, la verdad, agradecerte enormemente. Esperamos ver pronto y recordarles que Carlos Rivas estuvo el mes pasado y dijo que se estrenaba Macbeth, y se acaba de estrenar, acá en el Centro Cultural San Martín.
con una innovación muy sabía. interesante. La que hace el personaje de Macbeth es Gabriela Toscano, o sea, mirá, una actriz lo- haciendo el personaje del varón, y la que hace el personaje De de Lady. Lady Macbeth es Vanessa González, gran actriz, mirá. excelente, una discípula de Elena Tritec. Es en el Centro Cultural San Martín. Yo no lo vi todavía, pero claro, perdón, Centro Cultural San Martín, que está en la calle Sarmiento. Muy bien. Eso, tal cual. Así que, bueno, hay mucho Shakespeare para ver, y ojalá que se reponga pronto Noche de Reyes, y le agradecemos a los actores. Muchísimas gracias. Gracias. Y cerramos con un aplauso.